los que nacieron del fuego. Hechos capítulo 8, versículos 26 en adelante. Allí está la historia de Felipe. Es una historia conocida por nosotros los que hemos leído el libro de los Hechos. Esta iglesia que tiene como costumbre leer este libro cada principio de años, que animamos a la gente a buscar al Espíritu Santo, a ser llenos del Espíritu Santo, a recibir la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar nuevas lenguas. Hechos 8:26 dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si es de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y llegando por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si cree de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Santo el Señor. Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La generación que nació con el fuego, Felipe fue parte de esa generación. Comencé a hablar de esto en días pasados, los que nacieron del fuego. Las generaciones son marcadas por la atmósfera que se mueva en el tiempo que nace. Se habla de la generación posguerra, y cuando en una nación ha habido guerra, toda esa generación que nace en el proceso de guerra es una generación que se le llama generación posguerra, y se le debe dar una atención cuidadosa porque los niños nacen traumatizados, temerosos. Las generaciones que nacen en un tiempo de grande escasez y grande hambre, generalmente crecerán con temor a que todo se le acabe. Si fuéramos a dar una descripción de generaciones, podría hacerlo. Y cómo se le va cambiando los nombres a la generación de acuerdo al tiempo que nacen.
Y nosotros leyendo el libro de los Hechos nos damos cuenta que la generación que nació en esa época del nacimiento de la iglesia, de ese mover poderoso que de repente entró con el sonido como de un viento, se posaron lenguas sobre todos los que estaban reunidos en el aposento alto. Y dice la palabra de Dios que se les repartieron lenguas como de fuego y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa generación no pudo quedar sentada en Jerusalén porque el fuego que posó sobre ellos le hizo correr para anunciar lo que habían recibido. Esa generación que ya hemos leído de Pedro, como toma el liderazgo de la palabra y comienza a confrontar su generación. Y Pedro dice: ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes son culpables de esa muerte. Pedro es parte de esa generación marcado por el fuego. Nace en el fuego y corre con el fuego. Nosotros vamos a correr con lo que se establece en nosotros en medio de la atmósfera o el ambiente en que nacimos. Hay gente que llega a ser rico, pero nació en un ambiente, una atmósfera tan pobre que nunca llega a ser rico aunque tenga dinero. Nunca llega a tener un corazón abierto, dadivoso, que comparte, que da. No puede. Piensa que se le acabará. De acuerdo a la atmósfera en que nos criamos, si nos criamos en una atmósfera de estrés, nosotros seremos gente estresante y estresaremos a otro. Si fuimos criados en una atmósfera en que nos hirieron, siempre estaremos dispuestos a herir a otro, porque los heridos siempre hieren. Pero si nosotros nacimos en una generación de fuego, como nació Felipe, como nació Pedro, como nació Esteban, nosotros correremos con el fuego. Y es mi intención que seamos nosotros desafiados por el Espíritu Santo a romper nuestras carencias, a romper nuestras limitaciones. Y eso sucede cuando le damos paso al Espíritu Santo en nuestras vidas. No sucede porque pertenezcamos a una iglesia. No sucede porque seamos miembros del centro evangelístico. Sucede porque le damos permiso al Espíritu Santo de romper nuestras limitaciones, de romper nuestras carencias y adentrarnos a una generación que da a conocer a Jesús. Felipe era un diácono de la iglesia. Pero recibe instrucciones y sale para dar la palabra. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Porque Felipe no encontramos que pregunta como otros: ¿cómo voy? ¿A qué voy? ¿Con quién voy? No. Desciende. Entonces él se levantó. No hizo interrogante, no habló, no dijo nada. Se levantó y se fue. El Espíritu Santo en mi vida, guiando mi vida, direccionando mi vida, dando diseño para mi vida, dando diseño para el depósito de Dios en mí. Y salió Felipe.
Y él no preguntó a qué voy. No. Por el camino él encontró a qué le habían enviado. Acércate a este carro. Porque el Espíritu Santo guía, habla, enseña, direcciona. Y este diácono de la iglesia es dirigido por el Espíritu Santo y camina hacia el objetivo. No el objetivo de Felipe. En este momento Felipe estaba celebrando una campaña poderosísima en Samaria y la gente se estaba salvando. Pero el Espíritu Santo tiene una urgencia de que un hombre conozca a Jesús. Y toma a Felipe y lo direcciona. Los que nacen en el fuego son guiados y direccionados por el Espíritu Santo. Usted puede tocar a alguien al pasito y decirle eso. Los que nacen en el fuego son guiados y direccionados por el Espíritu Santo. Felipe no tenía características mayores que las que tienen los hombres de esta casa. Era un hombre como usted que fue colocado en una posición de diaconado, de servir a la mesa. Él no era el pastor. Él no era el profeta. Aunque la Biblia dice que Felipe tenía hijas profetas que profetizaban. Él era parte de una generación que había nacido en el fuego, y los que nacen en el fuego son guiados y direccionados por el Espíritu Santo. Y Felipe salió, el diácono, el que servía a la mesa, el que repartía las fundas de comida, el que estaba atento a quien le hacía falta algo. Fue tomado de momento y llevado para cumplir el propósito de Dios. Los que nacen en el fuego caminan en el propósito de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Marqué algunas gentes aquí de esa generación. Pedro no se puede quedar. Hechos 2, 14 y 15. Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sea notorio hoy y oigan mis palabras, porque estos no están borrachos, como ustedes están suponiendo, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas aquí comienza el gran discurso de Pedro. Estos están recibiendo la promesa que ya se había dado. Y Pedro, desafiante, se para frente a la cúpula religiosa y política de su época y da un discurso extraordinario, haciendo apologética o defensa de la fe. ¿Qué hace que Pedro se pare frente a la cúpula política y religiosa de su época, que eran fieros defensores de sus tradiciones? Lo hace el fuego del Espíritu Santo que había en él. Porque los que nacen en el fuego reciben el espíritu de valentía. Nada le atemoriza, nada le paraliza. Caminan por la fe y logran milagros por la fe. Declaran la palabra de fe y lo sobrenatural se activa y sucede lo sobrenatural y lo glorioso de Dios. Si
nosotros estudiamos la vida de Pedro, vamos a darnos cuenta que ese no era ese apóstol que Jesús llamó. Ese no era el que se paró el día de Pentecostés. Ese no era el que se sentó a calentarse y le dijeron: tú eres de ese grupo, de ese hombre que está siendo juzgado. Y él dijo: no, cuidado, a mí no me confundan, yo no soy de eso. Pero cuando el fuego lo llena, cuando esta generación se activa por el Espíritu Santo, Pedro es capaz de desafiar al infierno. Porque los que nacen en el fuego, el espíritu de valentía lo toma y no le importa cumplir el propósito de Dios. Pedro y Juan, Hechos 3:4. Pedro con Juan fijando en él los ojos dijo: míranos, al cojo de la hermosa. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta de la iglesia. Era el miserable, era el mendigo que estaba a la puerta. Ahora dejó de ser mendigo, ahora es un hombre que entra al templo, que salta, que adora, que bendice a Dios, porque un hombre de fuego le vio la necesidad mayor que tú tienes. No es la necesidad de una moneda, tú tienes la necesidad de que tus pies sean enderezados. Entendió eso y le dijo: yo no tengo dinero para darte, pero yo tengo algo que sobrepasa el dinero. Sobre mí está el fuego, sobre mí está el poder de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante se le enderezaron los pies. Esos son los que nacieron en el fuego. Y yo creo que ese es el anhelo de Dios para este tiempo. Una generación que se bautice en el fuego de Él, para que lo milagroso ocurra, para que lo sobrenatural ocurra. Aleluya, santo el Señor. El versículo 13 de ese mismo capítulo dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Quién está dando esas declaraciones? Es Pedro. Es Pedro. Es el versículo, déjeme ver si lo anoté bien, 29 de ese mismo capítulo, que Pedro una fe firme. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Hay amenaza. Pedro y los discípulos estaban siendo perseguidos, apresados, golpeados. ¿Qué hacen? Oran y dicen: mira sus amenazas. Ahora, la generación de fuego, cuando se le confronta, cuando se le acorrala, responde orando. Y Dios responde haciendo manifestación de lo sobrenatural. ¿Qué es lo que dice? Cuando oraron, escuche esto. Cuando oraron, el lugar en que estaban reunidos tembló.
tembló, tembló esa generación. Y nosotros leemos eso como historia, pero esa debe ser nuestra historia hoy. La iglesia se asusta por las noticias, por lo que se mueve, por si las 3 causales, por si aprueban el aborto, por si aprueban el matrimonio igualitario. ¿Qué será de la familia? ¿Qué pasará? Lo de la iglesia no es estar tembloroso frente a leyes contra Dios o anti Dios. Lo de la iglesia es tomar su posición, es colocarse en esa posición de guerrera, en esa posición de anunciadora de vida, en esa posición de poder, en esa posición de oración y contrarrestar la fuerza del mal. Dios hará temblar los cimientos. El Espíritu Santo en mí va a direccionar, va a guiar, va a dar los diseños y va a hacer las manifestaciones sobrenaturales que se necesite hacer. Dios está de nuestra parte. Santo es el nombre del Señor. Esteban, no hay que leer la historia de Esteban, es tan común y conocida. Es otro diácono, es confrontado por la cúpula. El sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? ¿Es verdad que este hombre está violando la ley de Moisés? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Es verdad que llegaron en esta acusación hasta la muerte. Pero ¿qué es lo que dice Esteban? Y con qué fuerza y con qué firmeza y con qué valentía enfrentó Esteban hasta la muerte. Es que Esteban dice, le habla tan duro y le dice: ustedes son duros de servir, incircuncisos de corazón y de oído. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo igual que sus padres, a los cuales los profetas, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestro padre y lo mataron? Y anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. ¿Quién se atrevía a tener unas palabras tan duras? Pero mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Y sabe lo que dijo Esteban? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Un hombre nacido en el fuego, enfrentando la muerte misma y los cielos abriéndose sobre él. Con una generación de fuego pierde el miedo. Una generación de fuego enfrenta la cúpula de maldad y el pecado. Lo denuncia, lo declara y lo confronta. Una generación que nace en el fuego no tiene miedo a la muerte, porque sabe que si muere los cielos se abren para recibirnos. Si fuéramos al libro de Hechos buscando esa generación que nació en el fuego, nosotros encontraríamos tanto detalle. Y por la mano de los apóstoles, 5:12 de Hechos, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, más el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a la calle y lo ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. La generación que nació en el fuego estaba para responder a las necesidades de la gente. Una generación que se enciende en el fuego del Espíritu Santo responderá a las necesidades de su generación. ¿Cuál y cuántas son las necesidades de nuestra generación? ¿Cuáles son las noticias que cada día encienden los monitores de los noticieros de nuestra ciudad? ¿Cuál es la noticia? Son las malas noticias. Están diciendo que nuestra ciudad está entre una de las más violentas de nuestra nación. Santiago, que se caracterizó por ser una ciudad apacible, que estaba bañada por las aguas del Yaque, que los artistas se inspiraban y decían: Santiago, ciudad hermosa, te bañan las aguas del Yaque como un dormilón. Y cantaban y escribían versos maravillosos. Esos no son los versos que se están escribiendo en este momento. Esta ciudad está necesitando una generación que nace en el fuego. Esta ciudad está carente de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que establecen la verdad de Dios. Hombres y mujeres que llevan la luz de Jesús. Hombres y mujeres que dan a conocer la gloria de Dios. Y le llevaban los enfermos para que por lo menos la sombra, y nosotros cantamos eso, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pues que se sanen con la sombra de nosotros. Porque el Espíritu Santo que llenó a Pedro está disponible para nosotros hoy. Con la sombra de Joel se pueden sanar los enfermos. Con la sombra de Juan Carlos se pueden sanar los enfermos. Porque el Espíritu Santo que llenó a Pedro está disponible para esta generación. Está disponible para nosotros hoy. Ay, ay, ay. Pero encontrará el Señor a esa generación en la que pueda depositar su fuego. ¿Estaremos nosotros dispuestos a pagar el precio de que ese fuego sea depositado en nosotros? Ay, diga amén. Diga sí, yo estoy dispuesto. Yo quiero. Aleluya. Yo voy por él. Aleluya. Ay, usted no tiene que ser el pastor o el hermano tal cual. Usted puede ser el diácono Felipe, el diácono Esteban. Gente que estaban atendiendo viudas y estaban atendiendo a las murmuraciones de la iglesia. Eran eso. Porque los diáconos surgieron por la murmuración dentro de la iglesia. Y lo que los diáconos atendían era cosas para que la gente no tuviera de murmurador. Pero esos diáconos eran encendidos en el fuego. Era una generación que nació en el fuego. Y como nacidos en el fuego, podían enfrentar la muerte, podían declarar la verdad, podían confrontar el pecado y podían sanar a la gente. Nuestra ciudad necesita una iglesia
que se enciende en el fuego para tocar las vidas. Nuestra ciudad sigue siendo buena. Amén. Santiago sigue siendo una buena ciudad. Es una ciudad laboriosa, trabajadora, productiva, pero esta ciudad necesita a Jesús. Pero nosotros estamos contentos porque ya fuimos lavados, ya fuimos limpios, ya estamos contentos aquí adentro. Pero ahí afuera hay lodo, hay miseria, hay dolor, ahí afuera hay atraco, ahí afuera hay de todo. Y esa mazmorra de maldad, de pecado que el diablo ha establecido, esas guaridas necesitan ser desbaratadas y solo las desbarata Jesús. Y nosotros somos el instrumento. Toque a alguien y dígale: nosotros somos el instrumento. Siempre que leo a Ezequiel 37 me asombra, porque a Ezequiel se le presenta un valle de huesos secos. Y Dios le dice al profeta Ezequiel: y esos huesos vivirán. Y el profeta no iba a decir: si esos huesos viven, eso está sequísimo. Él apeló a decirle: solo tú, Jehová, lo sabes. Tú sabes si esos huesos pueden vivir. ¿Y sabe lo que Jehová le dijo al profeta? Profetízale a esos huesos. ¿Podrá cambiar Santiago? Profetízale y dale la palabra. No va a cambiar diciendo que hay atraco. No va a cambiar diciendo que hay malas autoridades. No va a cambiar la ciudad quedándonos trancados y teniendo miedo. No, la ciudad va a cambiar. Profetízale a esos huesos. Di que Santiago cambiará, que esta ciudad será transformada, que la iglesia será levantada, tomará su posición, se encenderá en el fuego y a la mazmorra del pecado, a la oscuridad de maldad, le declarará la luz. Le declarará la vida, la restauración, la liberación. Pónganse de pie los que nacieron en el fuego. Aleluya.